Vamos a compartir también la pantalla. Y bueno, antes que ver esto, yo quería mostrarles la parte del comunicado. La parte del comunicado que tenemos del reinicio de clases. Quería compartirlo con ustedes, creo que ya lo vieron. Y bueno, tenemos esta parte de acá. Bueno, un comunicado que nos enviaron, que se lo compartí con ustedes, que básicamente se centra en esta parte, ¿verdad? De que tenemos un tiempo prudencial para retomar los exámenes, las evaluaciones y todo. En este caso, recuérdense que la mecánica que yo estaba siguiendo pues era de darles todo el contenido para que pudieran hacer un buen foro, una buena tarea, una buena prueba y un buen examen. Eso es toda la evaluación del segundo parcial. Tercer parcial es una evaluación similar. Entonces, por cierto, recuérdense que vamos a tener que reestructurar el plan de lo que es la clase. Entonces, las evaluaciones no podemos hacer tantas porque apenas se ha movido. Yo creo que aquí está en el comunicado. Las fechas para registro y calificaciones se trasladan a los días 18, 19 y 20 de diciembre. Entonces, obviamente se extiende un poco más, ¿verdad? Este periodo, este tercer periodo, y hay que hacer una reclasificación o una reprogramación, mejor dicho, del contenido y de las evaluaciones, obviamente. Entonces, pero sí, para que ustedes sepan en qué línea vamos, la idea es dar el contenido, tratarlo con los ejercicios que están en el libro, para que entonces ustedes puedan tener, como quien dice, un mejor desempeño en sus evaluaciones. Estoy hablando de evaluaciones cuando digo foro, tarea, prueba, examen, todo lo que son lo que significan puntos para ustedes. Esa es la mecánica. Por eso es que si se fijan, en el segundo parcial no tenemos nada prácticamente de evaluación. Sí hemos estado viendo contenido, pero no hemos tenido ninguna evaluación de las que estoy mencionando. Entonces, esto es para que ustedes sepan dónde estamos y para dónde vamos, ¿verdad? Yo pues, ya vieron ustedes que yo hice de mi propia parte un censo, ¿verdad? Para poder saber cuál es el estado de mis alumnos, ¿verdad? Entonces, conocer cuáles son, en este caso, su estado, si tiene internet, si tiene forma de continuar, como quien dice, con estas clases virtuales, ¿verdad? O si por el contrario usted es una persona que ha sufrido el impacto de estos eventos que nos han estado rodeando y que sin duda yo creo que para todos nos ha impactado esto, pues. Yo les voy a ser sincero y franco, yo no he tocado nada al trabajo, porque para mí está la vida humana está primero. Así es, ¿sí? Entonces, tanta gente, tanta necesidad que yo he estado llevando, pues, pero también llega el tiempo en que si la universidad dice ya, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y ya es ya y tenemos que obedecerlo y ya el tiempo de ayudar, pues, se pasa. Esperemos en Dios que las personas que necesitan ayuda, pues la reciban, que de repente otras personas se hayan inspirado en el trabajo que de repente uno ha estado desarrollando, para que pues los que tenemos que seguir. Entonces, ya tenemos entonces la ordenanza de parte de las autoridades que continuemos nuestro año. Aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Voy a subir otra vez. Y dice que a partir del lunes 23 de noviembre hasta el 12 de diciembre se van a hacer cancelaciones, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta, dice el 23 al 12, tengan en cuenta que en todo ese rango de días ustedes podrán hacer las cancelaciones si así ustedes lo determinan, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso, ¿verdad? Dice que en esta oportunidad no se gestionarán cancelaciones excepcionales de asignatura por parte de los coordinadores de carrera, a fin de evitar las demoras, precisamente, ¿verdad? Solo los estudiantes podrán cancelar dentro de la fecha indicada, o sea que no va a haber un tiempo antes o después de esas fechas para que ustedes le pidan a un coordinador, mire, necesito cancelar. No, va a ser usted mismo el que va a tener que hacer las cancelaciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si en dado caso ustedes optan por esa vía, ¿verdad? Dice que también en virtud de la suspensión de clases de 2 semanas, pues se corren las fechas de registro de notas, o sea que se va a extender el periodo. Bueno, esto es bueno porque pues era imposible poder continuar con
con el programa así, pues, comiéndole 2 semanas de contenido a la clase. Bueno, en el caso de que los estudiantes concluyen una asignatura con calificación de reprobado, abandonado o no se presentó, dice que no se va a tomar en cuenta entonces el asunto es que no se va a tomar en cuenta para el cálculo del índice. O sea, si usted reprueba la clase, no se va a tomar en cuenta su nota de reprobado para el cálculo del índice académico, ¿verdad? O abandonó o no se presentó, entonces usted no va a tener impactado su índice. Eso es algo importante que hay que saber, ¿verdad? Para la programación académica del primer par del 2021, se supone que lo que vamos a hacer es, vamos a seguir el formato en línea, aquí dice, ¿verdad? Entonces, eso pues sigue así de esa manera. Y por último dice que la Vicerrectoría Académica, junto con la Dirección de Docencia, Dirección del DIP, de la DIE, de la DGT, vamos a estar convocando a los coordinadores de carrera para hacer las cosas, la programación académica prácticamente del primer periodo 2021. Yo quería compartirles con esto con ustedes. Realmente no es una comunicación que realmente era dirigida a ustedes, pero sí yo la quería compartir. Trato de ser lo más transparente con los estudiantes. Ah, pues sí, aquí está también para los estudiantes. Entonces sí, también ustedes les tuvo que haber llegado esta comunicación. Fíjense que algo, antes de dar paso a preguntas y a alguna cuestión que quisieran ustedes comunicarme o compartir, yo les quería hacer algo, pues una observación personal. No es que así tenga que ser. Aquí se habla de que ustedes pueden cancelar clase, ¿verdad? El 23 de noviembre al 12 de diciembre. Pero también está el hecho de que si usted reprueba, si usted abandona o si usted no se presentó, dice que su calificación, dice que no se va a tomar en cuenta para el cálculo del índice. Yo en lo personal, yo recomiendo que si es así, no cancele su clase. Porque de todos modos, si usted sale mal, por ejemplo, a usted no le van a tomar en cuenta eso, según la comunicación que estamos leyendo. Lo bueno, entonces, pero ¿por qué quedarse? Porque el asunto es que si usted, como quien dice, absorbe conocimiento, vaya, por ejemplo, si venimos nosotros y hablando del tercer parcial, se llama estructuras de datos, el tercer parcial. Si usted comienza ya desde ahorita a aprender estructura de datos, y pongámosle que reprueba, o que al final usted no hace el último examen, o no sé, o sea, reprueba, abandona o no se presentó, lo que sea, pero usted ya tiene como quien dice un conocimiento que le va a servir para cuando lleve de nuevo la clase. ¿Me explico? Y no le va a afectar el índice. Versus, si usted cancela y se retira de la clase, nunca aprendió, vaya, como que dice, en este periodo, tercer periodo del 2020, usted no escuchó sobre esto de estructuras de datos, ni logró aprender un poquito de eso, como para que lo prepare para cuando diga usted, ok, hoy sí voy a meter la clase, y primero Dios no sucedan estas cosas que han estado sucediendo, ¿verdad? Viene y usted y mete la clase, pues ya sabe, ya tiene conocimiento de todo lo que es lenguaje de programación 2 y es muy probable que entonces usted pueda optar a tener muy buenas evaluaciones y por ende sacar una buena nota. Eso es solo una observación personal, pero cada quien evalúa y hace según lo que mejor pues le conviene. En ese sentido, pues yo quisiera, no sé, escucharlos a ustedes si tienen alguna observación, algo que quieran compartir antes de iniciar el repaso del día de hoy, que va a ser prácticamente el segundo parcial completo. ¿No hay ninguna observación? Por mí no, solamente estoy, disculpe, viendo a ver si van a cambiar las fechas que están, bueno, aunque usted no había plasmado ninguna fecha todavía en En el aula. sí, correcto.
¿verdad? Correcto, Pero sí, no sé. pero sí, en efecto, van a haber cambios. O sea, se lo digo porque en efecto a ustedes no les había puesto las evaluaciones, de hecho no había subido los resúmenes, yo los voy a subir, pero sí tengo que hacer cambios en la planificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vea, no sé si va a ser el tiempo suficiente como para ver todas las estructuras de datos que teníamos planificado ver, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos las listas, las pilas y las colas, eso es algo obligatorio y de alguna manera meter la parte de árboles, eso es algo obligatorio, ¿verdad? En la parte de ¿cómo se llama?, de objetos, estaba también la parte de estructores y ahí los temas de polimorfismo y herencia, ¿verdad? Que esos son temas pues se pueden ver de una manera rápida, ¿verdad? Entonces eso no es ningún problema, pienso yo, es la parte de estructuras de datos la que me preocupa, digamos. Pero sí bien, Érico, en efecto, una reclasificación, reprogramación, perdón, de las fechas que yo ya tenía planificadas dentro de mi planificación. Ok. Sí. Bien, si no tienen ninguna observación o alguna participación, yo estoy asumiendo de que si están ustedes aquí conectados, son bendecidos igual que mi persona, porque no todos lo han podido lograr, ¿verdad? Entonces, si estamos aquí es por un propósito y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, entremos de lleno ya entonces al repaso, ¿verdad? Recordándoles un poquito qué es lo que habíamos visto. Tenemos la parte de lo que son las clases y la programación orientada a objetos, eso es segundo parcial. Y cuando nosotros estamos hablando de programación orientada a objetos, pues viene el concepto de clases que ustedes ya conocen. Y también conocen el diagrama UML, que era una herramienta, se recuerdan, ¿verdad?, para poder hacer el modelado de nuestras clases. De forma rápida, me gusta hacer la ilustración, ¿verdad?, de lo que sería ¿cómo se llama?, la representación gráfica del corazón de nuestra clase, que es objetos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenía yo acá el logotipo, decía yo, ¿verdad? La imagen que está como representativa en el aula virtual de nuestra clase, ¿verdad? Que es esta. Entonces, de forma genérica, decíamos nosotros que para tener un objeto, ¿verdad?, teníamos que tener una clase. Decimos de que un objeto es cualquier cosa del mundo real de la cual nosotros podemos llevar registro de información, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, de carros, de bicicletas, de edificios, de personas, ¿verdad?, de profesionales, de artículos, de productos, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cada una de esas cosas que acabo de mencionar, nosotros podemos llevar registro de información, ¿verdad? Y cada una de esas cosas que mencioné también tienen esa posibilidad de que se les aplique ciertas acciones o que tengan ciertas acciones, dada la naturaleza del objeto, ¿verdad? Entonces, pero que nosotros ya para sintetizar o para implementar o hablando técnicamente ya en lo que es la programación orientada a objetos, nosotros vamos a implementar objetos a través de una clase. Decíamos que la clase es como una plantilla a través de la cual voy a crear cualquier cantidad de objetos que le pertenecen a esa clase, ¿verdad? Entonces decíamos que esta imagen podía ser, si hablamos de carros, ¿sí?, entonces nosotros podemos tener una clase que se llame carro, clase carro. Y de esa clase yo puedo crear, bueno, y esa clase puede tener, antes de proceder a crear objetos, ¿verdad?, y esa clase puede tener ciertos atributos de información. Por ejemplo, el tamaño del motor, por ejemplo, o le conocemos como el cilindraje del motor. Puede tener también otra información como el color del carro, ¿verdad?, la cantidad de pasajeros que puede tener ese carro. Y así sucesivamente cualquier otra cantidad de información que le compete a lo que serían carros, a esa clase. Y una vez que nosotros también tenemos definido esas propiedades, llamémosle, nosotros también podemos tener, como les mencionaba, ciertas funciones o ciertas acciones que podemos realizar con esos objetos, ¿verdad?
podemos de repente vender un carro, por ejemplo, o podemos comprar un carro. Entonces, estas funciones o estas acciones son propias de un carro, ¿verdad? No obstante, podríamos de repente tener otros objetos a donde no aplica el hecho de vender, por ejemplo, personas. Si tengo yo profesionales, por ejemplo, yo puedo tener ciertas propiedades de información, como por ejemplo el nombre de la profesión o cuántos años demoró la persona para obtener su título profesional y cosas así, ¿verdad? Y dentro de las acciones que podría tener, realmente no vendría esa función o esa acción de vender a una persona, ¿verdad? O de comprar a una persona, porque no lo hacemos con las personas. Entonces, eso es para que tengamos esa claridad, ¿verdad? Y luego veníamos nosotros y decíamos, bueno, entonces cuando nosotros tenemos estas definiciones, nosotros perfectamente las podemos plasmar, ¿verdad? Tanto las propiedades de datos como las acciones o funciones de nuestros objetos, las plasmamos en lo que llamamos nosotros diagramas UML, que nos ayudan a modelar más fácilmente estas propiedades de datos y estas funciones, ¿verdad? Y entonces, para que obviamente ese modelado nos sirva a los programadores para programar, pues, para implementar esos objetos, esas clases. Y entonces, cuando ya nosotros estamos hablando de que vamos a programar o vamos a implementar una clase en un lenguaje orientado a objetos, ya le cambiamos un poquito el nombre a eso de las propiedades y las acciones. Ya venimos nosotros y estamos hablando de que los objetos tienen miembros de datos, ¿sí? Y tenemos funciones miembro, ¿verdad? Entonces, son lo que llamaríamos las propiedades y las acciones, ¿verdad? Aquí ya técnicamente, cuando vamos a programar, hablamos de miembros de datos y funciones miembro, ¿verdad? De la clase. Y entonces nosotros lo que hacemos es programar la clase, y una vez que tenemos programadas las clases con sus miembros de datos y sus funciones miembros, entonces nosotros ya podemos crear, digamos, indistintivamente, o como diríamos, a lo loco, objetos, los que necesitemos, ¿verdad? Y esa es la imagen que representa, pues, nuestra clase de lenguaje de programación 2 en su segundo parcial. Bueno, ya habiendo dado una introducción, esto fue la introducción prácticamente a lo que sería nuestra programación orientada a objetos. Nos metemos de lleno entonces ahora a los ejemplos. Aquí está la parte de los ejemplos a través de los cuales el libro nos guía para que vayamos viendo de qué manera nosotros, las distintas maneras en que nosotros podemos implementar programación orientada a objetos, cómo podemos implementar objetos en nuestros códigos, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer un paso muy rápido, ¿verdad? Y la primera y más sencilla forma de implementarlo, decía, vamos a tener una función miembro, vamos a implementar una clase como una función miembro, ¿verdad? Y teníamos un programa aquí, ¿verdad? En el cual nosotros pues definimos la clase a través de esta cláusula, le ponemos el nombre a la clase, no nos olvidamos de usar las llaves, ¿verdad? Para definir todo lo que está dentro de la clase, y tenemos que poner el punto y coma siempre, ¿verdad? Y dentro de la clase nosotros definíamos una función como ustedes lo han hecho siempre, solo que no la prototipamos. Si ustedes recuerdan el lenguaje 2, hacíamos un prototipo de función, aquí no, ¿verdad? Entonces nosotros declaramos una función que lo único que hacía era mostrar un mensaje, ¿verdad? Este de acá. Y utilizábamos un calificador public, ¿sí? Para que decíamos que esta función que está dentro de la clase sea accesible, pero por funciones u objetos que están fuera de la clase, ¿verdad? Era la diferencia entre public y private. Lo que esté en private, definido como privado, no va a ser accesible, sino solo adentro de esta programación que está aquí adentro. O sea que si usted quiere utilizar cualquier cosa que usted definió en private, fuera de ella, como por ejemplo aquí en esta parte de acá, del main, no lo podría hacer.
¿Por qué? Porque está en private. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso, ya vamos a repasar un poquito más de eso. Pues entonces esta función sí va a ser accesible fuera de la clase y por eso la voy a poder llamar, porque está en public. Miren. Y entonces este programa lo que hace es definir un objeto que se llama mi libro calificaciones, que es de la clase libro calificaciones. Y decíamos que cuando entonces esta línea 22 se ejecutaba, aparecía uno de estos cuadritos, por decir así. Aparecía un objeto, este de acá, que era de la clase libro calificaciones, pero se llama mi libro calificaciones. ¿Sí? Y entonces, como nació o fue creado a partir de la clase que ustedes ya conocen lo que tiene, entonces por ende el objeto hereda o recibe todas esas cosas que tiene la clase. Quiere decir que este objeto tiene esa función, ¿sí? Y esa función de ese objeto es accesible por fuera, no solo por dentro del objeto, sino que por fuera. Y eso es precisamente lo que tenemos en esta parte de acá. Cuando nosotros decimos objeto punto, y miren, puedo invocar a la función porque está en public. Puedo invocar en main a la función mostrar mensaje porque está en public. Y ese objeto es de esa clase. Y esa es toda la historia. Miren, básicamente, si ustedes comprenden lo que yo estoy explicando, ya ustedes sabrían, como que dicen síntesis, cómo se programan con los objetos, cómo es la programación orientada a objetos, ¿verdad? Porque esto es como lo más importante. ¿Estamos? No sé si hasta este momento alguien tiene alguna duda. Recuérdense que a mí me gusta escucharlo, jóvenes. Incluso si dicen, no, todo está bien, es válido. Bien, creería yo que no hay dudas, aunque me dejan ustedes siempre en silencio. Aquí tengo entonces el diagrama UML de esa clase que acabamos de ver como ejemplo. La clase se llama libro calificaciones, ahí está el nombre, y ya habíamos dicho de que aquí se dejan los espacios para mostrar todas las cosas que son los miembros de datos. Como esta clase no tiene miembros de datos, está vacío este espacio, entonces nos saltamos a esta otra parte donde ya vemos una función miembro. Este signo más significa que es pública, ¿verdad? El signo más en el UML significa que lo que voy a detallar es público. El signo menos significa que es privado. Y en este caso, pues aquí está la función, se llama mostrar mensaje, no recibe ningún parámetro, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo. Dice la función miembro con un parámetro. Entonces viene el autor y nos presenta la misma clase, solo que ahora va a haber una función miembro, se llama mostrar mensaje siempre, pero ahora ella recibe un parámetro. Va a recibir un string que se llama nombre curso. Recordemos que string está definido dentro de la biblioteca string, aquí está arriba en la línea 9, ¿verdad? Y entonces por eso puedo utilizar ese objeto string, no es un tipo de dato. String es un objeto, una clase, mejor dicho. De tal manera que este parámetro es un objeto. Es bien raro, tal vez no sé si con lo que yo expliqué ustedes lo captan. Lo voy a repetir, string no es un tipo de dato, es una clase, está definida dentro de string, dentro de esta biblioteca, ¿verdad? Y entonces como es una clase, este es un objeto, ¿verdad? Este es un objeto. Y al ser objeto, él tiene lo mismo que dije, tiene propiedades y tiene métodos. Pero aquí técnicamente le llamamos, tiene miembros de datos y tiene funciones miembros, hablando técnicamente. Pero si ustedes me encuentran o se van a programar conmigo, ustedes van a escuchar que le voy a decir, mira, la propiedad tal,
lo que estoy hablando es el miembro de dato. O si yo te digo, hey, mira, usa el método tal del string, te estoy diciendo que utilices la función o la función miembro que te estoy sugiriendo. Bien, entonces este parámetro, ¿verdad? Este objeto es de la clase string y va a recibir entonces lo que se envíe, ¿verdad? Tiene que ser una cadena, ¿verdad? Entonces la función es igual, va a mandar un mensaje, solo que va a adjuntarle el nombre del curso que se está recibiendo. Porque, entre otras cosas, este objeto, que se llama nombre curso, está basado en un tipo de dato que es un apuntador a cadena o una cadena de caracteres, vaya. ¿Verdad? Entonces, lo que tiene en sí, el valor que tiene es de tipo cadena de caracteres. Entonces, por eso se puede enviar al cout, así como lo están viendo acá. Y entonces, bueno, otra vez, como repasando, como esta función, mostrar mensaje, ¿verdad? Está en public, entonces es accesible en el momento en que vengo yo y invoco desde main, invoco aquí está el objeto, punto, el nombre de la función miembro. Abro paréntesis, envío como parámetro una cadena de caracteres, un string, que es el nombre del curso. Si ustedes se fijan, aquí está el nombre del curso, aquí también está el nombre del curso, ¿eh? Miren. Y vea que es de tipo string. Y habíamos dicho que este parámetro era de tipo string, o era de la clase string. Entonces, muy bien, no hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, y este pedacito de código de acá, pues ya lo habíamos visto nosotros antes, y sabíamos que lo que hacía era que permitía que el usuario ingresara en el texto o en la variable, no en la variable, en el objeto, nombre del curso, que ingresara una cadena de caracteres, ¿verdad? Y ese es el nombre del curso que le van a poner al objeto. Cuando se ejecuta este programa, entonces tenemos este resultado. En el caso en que el usuario ingresa a esa cadena de caracteres, CS101, introducción a la programación en C++. Entonces el programa continúa, ¿verdad? Cuando ya ha hecho esto, cuando él ya ingresó el nombre del curso, entonces se manda ese parámetro, ¿verdad? A la función miembro, mostró el mensaje, la función miembro lo recibe, ¿sí? La recibe y imprime en la pantalla, bienvenido libro de calificaciones para, y a continuación el texto que le mandamos, el texto que ingresó el usuario. Eso es básicamente, ¿verdad? Repito de nuevo, no sé si en este momento hay alguien que tenga alguna duda. Bueno, Ingeniero. Sí, bien. Sí, quería saber, digamos, hoy tenemos esta clase, ¿cuándo tenemos la siguiente? Digo porque igual creo que, no sé si me pasa solo a mí, pero creo que los compañeros también consideramos, como quien dice, ya estar sumergidos en esto de nuevo y repasar, pues. Pero la siguiente clase, ¿cuándo sería? Porque mañana pero quiero ver si me tomo unas 2 horas para repasar sobre los temas, porque definitivamente la computadora la tenía aquí en San Pedro y yo estaba en mi pueblo, ¿verdad? Sí. No podía tener acceso a ella. Entonces, sí, es importante repasar, pues, porque dudas de repente tenemos muy generales ahorita, ¿verdad? Pero necesitamos ese toquecito, pues, de aclarar de nuevo nuestra mente después de tantas cuestiones que han pasado, ¿verdad? Ok, Entonces, ¿cuándo sería la siguiente clase? sí, lo que voy a tratar es que todos los días tenemos clases, ya no podemos estar con aquello de, Correcto, la verdad es que deberíamos de tener perfecto, todos los días clases, ¿verdad? No perfecto. podemos ante esto. Ahora,
a mí lo que me llamó la atención, Érico, creo que fue Érico, ¿verdad? Sí, Érico, sí, sí, correcto. Lo que sí no logro comprender bien ese comentario del repaso. Realmente ahorita ya estamos en el repaso, ¿verdad? Entonces, y lo estoy tratando de hacer como quien dice, bien rápido, pero obviamente tratando de cubrir, si se fijan, estoy viendo todos los ejemplos, ¿verdad? correcto, correcto. Para que precisamente logremos cubrir la totalidad del parcial, ¿verdad? Claro que voy rápido porque creería yo que ya hay conocimiento, solo que se nos ha olvidado un poco. ¿Me explico? Correcto. Entonces, y en efecto, refrescar esto para que entonces, pongámosle, yo creería que a partir del miércoles puedo yo comenzar a habilitar el foro, la tarea, esto, el otro, Correcto. para que entonces comencemos a hacer el trabajo que tenemos que hacer sobre este conocimiento que solamente lo estamos como refrescando, porque obviamente pasó tiempo y no lo hemos. Eso básicamente Sí, es mi intención. sí, prácticamente el comentario es con relación a esto de que el ritmo tiene que cambiar, pues. Necesitamos de su conocimiento, su experiencia y todo eso, pero a diario, ¿verdad? Claro, claro. Yo sé de que usted ha estado muy ocupado, pero como dice, ahora está en lleno en esto porque esta es la instrucción que tiene, ¿verdad? Y Claro. pues nosotros, los que estamos disponibles, gracias a Dios, ¿verdad? Pues aprovechar esa circunstancia y ponernos al día en ello, pues. Así es, así es. Así es, ya esa parte de que la ayuda y esto y el otro, uno quisiera, pero ya eso ya, gracias a Dios dio la oportunidad. Ojalá que otros lo sigan haciendo, pero uno está en lo que está, ¿verdad? Y ojalá que, como les digo, se haya inspirado a la gente para que continúe, porque la necesidad, créanme, que es increíble. Yo estuve viendo las cosas, yo estuve sacando gente del lodo, del agua, en una lancha, y bueno, ni modo, uno hace lo que se puede y lo que no, pues lo tiene que continuar alguien más. Es como yo, cuando yo salga de dar clases, tal vez Érico se va a meter aquí a dar clases, pero el que ya hizo, y el que no hizo, no hizo. Y bueno, gracias a Dios por el tiempo. Así que, no, Érico, entonces correcto, estamos en línea, ¿verdad? Las clases seguimos todos los días prácticamente. ¿Verdad? Si hay algún impasse, pues obviamente yo se los comunico oportunamente, pero no lo creo. O sea, la cosa es sacar todos los días la clase porque se nos redujo el tiempo, ¿verdad? Y tenemos contenido. Bueno, Perfecto, entonces, gracias. sí, sí, correcto. Ahora, no sé si entonces tienen una pregunta de esto que estamos hablando, de este ejemplo. Aquí es igualito, solo que ahora la función recibe un parámetro. Eso es todo, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a ver entonces el diagrama UML actualizado. Siempre se llama libro calificación en la clase, no tenemos miembros de datos, tenemos la misma función, es pública, ¿verdad? Solo que ahora tenemos un parámetro que se llama nombre curso y es de tipo string. Eso es todo, ¿verdad? Luego pasamos al otro ejemplo, ¿verdad? En el cual se definen funciones establecer, función obtener y se definen miembros de datos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, me voy a tener como un poquito más de lo que he hablado antes, porque yo les he enseñado a ustedes de que en este caso, pues viene el autor del libro y define dentro de la clase, en privado define un miembro de dato de tipo string, o sea que un objeto string se llama nombre curso. Como está en privado, no puede ser accedido como normalmente accedemos desde main, por ejemplo, a las funciones miembros que son públicas. No podríamos, ¿por qué? Porque lo puso en privado, no está accesible. Y decíamos nosotros que la práctica buena, la buena práctica, es correcto. Nosotros no deberíamos de estar, como quien dice, poniendo miembros de datos en público, ¿verdad? Sino que lo que normalmente deberíamos de estar tratando de hacer es funciones que lo que hacen es obtienen, ¿sí?, alguno de tus miembros de datos o funciones que establecen alguno de tus miembros de datos. Y eso es lo que cambia acá.
Aquí se programaron dos funciones, una que establece el nombre del curso, ¿sí? Va a recibir como parámetro, ¿verdad?, un string que se llama nombre. Y cuando lo reciba, lo que va a hacer es que a ese miembro de datos que está en private le va a asignar lo que viene en el parámetro. De tal manera que cuando nosotros estemos ya creando el objeto aquí, ¿sí? Aquí, entonces ya ese objeto tiene toda la estructura de la clase. Tiene el miembro de datos que está en privado, ¿sí? No puede ser accedido desde main, desde aquí no lo podría, pero tiene una función miembro que recibe como parámetro un string y que puede ponerle el nombre del curso. Por eso se llama establecer la función. Establecer nombre curso, creo que se llama, no recuerdo. A ver, ahí está, establecer nombre curso, así se llama. Línea 19, ¿verdad? Ahí le mando el nombre y viene él y lo pone. Entonces, precisamente aquí sí puedo hacer eso. Viene el usuario en el main, define el objeto que se llama mi libro calificaciones y entonces le pide al usuario que ingrese un nombre del curso. Ese nombre del curso es una variable. Bueno, no es una variable, es un objeto de tipo string. Aquí está, el nombre del curso. Es un objeto string, ¿verdad? Entonces viene el usuario, mete algo ahí y entonces yo invoco a la función miembro, que esa sí es pública, para establecer el nombre del curso y le mando como parámetro lo que el usuario ingresó. Ya ustedes saben el resto de la historia. Viene la función miembro, ¿sí? Aquí está, recibe como parámetro ese nombre del curso en este objeto que se llama nombre y al miembro de datos le asigno lo que recibí. Así es como se hace. De manera similar a esta función obtener, nosotros deberíamos de tener funciones que lo que hagan es devolver ese dato que está en private. Ese dato que como vos lo pones en private, no lo podés acceder. Pero tenés que entonces programar una función en public que pueda compartir con quien necesite ese miembro de datos que no es accesible fuera de la clase. Entonces, por eso esta programación lo único que hace es devolver el nombre del curso, ¿verdad? El nombre del curso, como les digo, está aquí en private y solo las cosas que están dentro de la clase pueden verlo. Por eso es que aquí entonces, mira, viene y manda este obtener que está acá, devuelve el nombre del curso y aquí en la función mostrar mensaje hacen uso de la función obtener nombre curso, que es esta función miembro que está aquí. Claro, esto es accesible dentro de la clase, pero aunque no, de todos modos está en público, ¿verdad? Pero entonces esta funcioncita mostrar mensaje, que también es accesible fuera de la clase, hace uso de esa función que está en public aquí dentro de la clase, que lo que hace es devolver el nombre de curso. Por eso es que esta función mostrar mensaje lo que va a hacer es escribir en la pantalla bienvenido al libro de calificaciones para, y va a ponerle lo que sea que esté almacenado aquí sin nombre de curso. Por eso es que en main simplemente mandan a llamar aquí en la línea número 58, mandan a llamar a la función mostrar mensaje. Y por eso es que aparece bienvenido al libro de calificaciones para CS101, lo que sea que el usuario ingresó, ¿verdad? Acá. Esta parte, como les digo, es bien importante porque ahí es donde se establece la forma en que deberíamos estar programando nuestros objetos con miembros de datos en private y con funciones establecer y obtener. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Bien, vamos a seguir así rapidito.
¿verdad? Ya hablamos de los especificadores de acceso, ¿verdad? De public y private, ya los dije, y yo creo que ustedes pues tienen que repasar, obviamente leyendo también el libro, ¿verdad? Para que se puedan alimentar de eso que ya habían hecho ustedes, que habíamos incluso visto, ¿verdad? Esto también ya lo vimos, ya les expliqué eso de funciones establecer y obtener, ¿verdad? Todo esto ya lo expliqué yo ahorita, ¿verdad? Ya expliqué la función mostrar mensaje, cómo invoca a obtener, ¿verdad? Ok, y bueno, básicamente ese es el ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos el diagrama UML de esta clase, de este ejemplo, ¿verdad? Se sigue llamando libro calificaciones. Pero ahora sí tenemos un miembro de datos, por eso es que esta línea ya está en uso, ¿verdad? Y aparece con un menos. ¿Qué significa? Que eso es privado, ¿verdad? Que en ese caso ese miembro de datos es privado. No puede ser accedido si no es por dentro de la clase. Se llama nombre curso y es de tipo string, ¿verdad? Y tenemos otras funciones miembros. ¿Cómo sé yo que son funciones miembros? Pues porque están en esta parte de acá y aparte de eso pues están los paréntesis, ¿verdad? Son públicas todas porque tienen más, quiere decir que son públicas, pueden ser accedidos fuera de la clase, ¿verdad? Y entonces tenemos establecer nombre curso, tiene un parámetro, se llama nombre, es de tipo string, y obtener nombre curso no recibe ningún parámetro, pero devuelve un string, ¿verdad? Devuelve un string. Y la típica función mostrar mensaje que ni devuelve ni recibe nada. Bien, entonces yo creo que esa parte del UML es fácil de comprender, ¿verdad? Pasamos ahora al siguiente ejemplo, y es del uso de constructores. Hablábamos de que los constructores son una función miembro también. Lo que pasa es que esa función miembro es bien especial. Le puedo contar, creo que prácticamente son dos cosas bien especiales que tienen en los constructores, esa función miembro. La primera es, tiene el mismo nombre de la clase. Si se fijan, la clase se llama libro calificaciones y aquí yo estoy programando un constructor de esa clase. ¿Cómo sé yo que es el constructor? Porque tiene el mismo nombre de la clase. Es una función miembro, recordemos, el constructor es una función miembro. ¿Qué es lo otro especial que tiene un constructor? Bueno, sin que vos lo digas, sino que así funciona, esto es automático, sin que vos lo digas, cuando crees un objeto de esa clase, automáticamente se va a ejecutar el constructor. Repito, así funciona, no tiene que programar usted nada. Simplemente cuando usted programa un constructor en una clase, entonces cuando cree un objeto, o dos, o tres, o cuatro, cada objeto que se cree, se va a ejecutar el constructor de la clase. En este caso, nuestro constructor tiene un parámetro. Miren, es el nombre, ¿verdad? Es un string, el nombre. ¿Y qué es lo que hace este constructor? Es bien fácil. Le va a poner el nombre al miembro de datos nombre. Nombre curso se llama, creo. Ahí está, nombre curso se llama. Le va a poner entonces el nombre a nombre curso. Miren, aquí está, ¿ve? Aquí está el constructor y le va a poner el nombre al curso. De ahí todo lo demás es igual, de tal manera que cuando yo cree dos objetos, en este ejemplo van a crear dos objetos. Uno se llama libro calificaciones 1 y el otro se llama libro calificaciones 2. Pero si se fijan, en cuanto lo estoy creando, yo le voy a mandar una cadena de caracteres, la cual va a ser recibida por el constructor, miren, y el constructor se va a hacer cargo de lo que está programado, en este caso establecer el nombre del curso. Por eso es que después de que yo ejecuto estos dos, la creación de estos dos objetos, cuando yo hago un cout a obtener nombre curso, ya aparecen datos. ¿Por qué? Porque en el constructor yo programé que se estableciera el nombre del curso.
Si se fijan, yo no llamé aquí, antes de esta línea 53, yo no tengo ninguna llamada a la función miembro que se llama establecer nombre curso. Simplemente creé el objeto, ¿sí? Como tiene un constructor este fulanito, entonces el constructor recibió esto y creó y le puso el nombre del curso, porque eso es lo que está programado en el constructor. Entonces cuando lo imprimo, aparece libro de calificaciones 1 se creó para el curso CS101, Introducción a la Programación en C++. Porque eso fue lo que le mandé, Introducción a la Programación en C++. Y al otro constructor le mandé CS102, Estructuras de Datos en C++. ¿Verdad? Entonces por eso cuando imprimo ese libro calificaciones 2, punto, obtener nombre curso, ya aparece lo que el constructor grabó. Y lo que el constructor grabó es esto que está aquí. Todo lo que ustedes van a ver a continuación, todo esto que está aquí, es la explicación que acabo de dar. Por eso es que vuelvo y les repito, probablemente ustedes necesiten leer otra vez todo esto, ¿verdad? O tal vez con lo que yo he explicado a ustedes ya se siente cómodo y tranquilo, como para les digo, el objeto de este repaso es que ustedes puedan tener un buen desempeño en el foro, en la tarea, en la prueba y en el examen, ¿verdad? Y por eso me interesa, ¿verdad?, escucharlos a ustedes si tienen alguna pregunta o alguna duda. Entonces vamos a avanzar. Aquí está el típico diagrama UML, ¿verdad? Que ya ustedes, yo creo que ya no necesitan que les explique, ¿verdad?, cómo es el asunto acá, ¿verdad? En este caso, en el UML se le escribe la palabra constructor, ¿verdad? Okay. Es público, obviamente es público, y se llama igual que la clase, recibe parámetros. Ya esto básicamente es igual. Igual siempre me gusta preguntar si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? No sé si tienen alguna. Bueno, si no hay preguntas, el siguiente ejemplo es porque vamos a utilizar ahora un archivo, ¿verdad?, separado para que hagamos reutilización de código. ¿Y por qué vamos a reutilizar código? Porque tal vez no solo vos estás programando, sino que tenés un grupo de programadores, o sea, sos parte de un equipo de programación. Entonces vamos a reutilizar las clases. Entonces por eso deberíamos de pensar en que, ok, voy a programar esta clase en un archivo aparte para que Érico también la tenga. Entonces Érico y yo podemos ya caerle en vaca a este proyecto que tenemos que utiliza la clase que definí. Y entonces Érico solo se ocupa de preguntarme, Mario, ¿cómo funciona esto? No, solo mándale el parámetro a esto, o le paso el UML y ya estuvo, ¿verdad? Y él no tiene que saber cómo lo programé, simplemente él sabe cómo se usa y punto. Básicamente esa es la razón por la cual haríamos esto, ¿verdad? Y entonces viene acá la parte del ejemplo, el típico ejemplo. Aquí tenemos un punto H, miren. Este es el ejemplo, la figura 3.9 es el punto H. En ese punto H, que se llama libro de calificaciones, punto H, viene y se define, mire, la clase. Usted define la clase en ese punto H, en ese archivo punto H. Aquí está toda definida, toda mierda, hasta la línea 41. Hasta ahí llega. Ahora viene usted y en el CPP, en el archivo fuente, lo que hace es que incluye el archivo .h con la clase. Es como cuando nosotros invocamos o incluimos a IOStream. Ahí en IOStream están los objetos de flujo estándar, entrada y salida. Bueno, estás haciendo exactamente lo mismo, solo que aquí están los objetos de libro calificaciones, digamos. ¿Verdad? Entonces, lo incluís y listo, ya estuvo, eso fue todo. Es como que hubieras programado todo acá adentro, pero no lo tenés ahí, sino que lo tenés en un punto H, y ese punto H lo puedes distribuir entre todo tu equipo de programación, ¿verdad? De ahí todo es igualito.
Todo es igualito, ¿verdad? Si ven este ejemplo, es igualito al anterior. Pregunta. Sí. Allí se tiene que especificar punto H o basta con libro calificaciones. No, tiene Digo, que por ser un punto ejemplo, H. sí, porque vaya, el ejemplo que nos puso del IOStream no se especifica punto H. ¿Por qué la diferencia? Fíjese, Érico, que no he podido saber por qué IOStream, String y todas esas librerías no tienen punto H. Pero sí, bueno, sería, yo soy como, en ese sentido no he sido muy curioso, ¿verdad? Porque para otras cosas créeme que sí he sido curioso, ¿verdad? Pero para esto no, realmente no he probado. Siempre lo he hecho como enmarcado en lo que ha sido lo que yo aprendí, ¿verdad? Entonces, y lo que yo aprendí es, tenés que incluir el punto H, por lo menos cuando vos estás creando la biblioteca, ¿verdad? Pero sería de probar. Pues de repente, ahí tengo el ejemplo grabado, de hecho. Puedo cambiarle el nombre del archivo y ver si eso nos funciona y retroalimentarle, ¿verdad? Pero yo le puedo recomendar algo también. De repente es algo malo que yo he tenido, que no he sido muy curioso, porque tampoco es que no he sido curioso, sí he sido curioso, pero no tanto, digo yo, ¿verdad? No se vayan a restringir ustedes, no vamos a arruinar nada. Simplemente lo peor que puede pasar es que no nos funcione y tal vez nos salga un mensaje. Entonces ustedes también pueden hacer sus pruebas y más bien compartir con el grupo. Hey, fíjense que yo probé y funciona. Ah, pucha, nos hizo. Excelente, ¿verdad? Entonces yo ya sé algo más, algo nuevo. Aquí todos aprendemos, les cuento. Aquí es bien difícil que alguien se las sepa todas. Entonces, hasta yo estoy aprendiendo, pues. Entonces, los invito para que ustedes... Ah, por todo el audio.